Ya, entonces acá estamos con la ayudantía número 2, correspondiente a la prueba número 2 de Fundamentos de Economía, la cual va a abarcar contenido referente al área de costos. Entonces, el primer comentario dice lo siguiente. En la teoría de corto plazo de la empresa hay una contradicción cuando existen pérdidas. Esto se ve muy claro una vez minimizada la pérdida, cuando el precio del bien está por debajo del costo variable medio. Según la teoría, en tal caso correspondería cerrar, a pesar de que la pérdida sería menor continuando que cerrando. Comente. Entonces, para poder resolver el comente, en primera instancia vamos a analizar un poco lo que son los conceptos importantes de costos. En primera instancia tenemos lo que es la curva de costo total, ¿ya? El costo total es la cuantificación del costo total de producir, ¿ya? Y el costo total, a su vez, está constituido por una parte por lo que es el costo fijo y por otra parte por lo que es el costo variable. El costo fijo es un costo que es independiente de lo que se produzca, independiente del nivel de producción. Y el costo variable es un costo que depende claramente de la cantidad producida. De hecho, cuando tengamos un ejercicio matemático, el costo variable finalmente es la parte o la función que está constituida por la cantidad, porque depende de la cantidad como tal. Algunos tipos de costos que dependen de la cantidad son los costos de almacenamiento, los costos unitarios por el producto, los costos de ordenar, los costos de agotamiento, que son costos que son variables debido a que van cambiando según la cantidad de unidades que se produzcan, pero que no se trabajan en el curso, pero sí son importantes mencionarlos, ¿ya? Porque finalmente la curva de costo variable es una cuantificación de todos los costos variables como tal. Luego tenemos lo que es el costo total medio, que el costo total medio finalmente es un promedio, entonces sería dividir lo que es el costo total en la cantidad. Para el caso del costo variable medio sería dividir lo que es el costo variable, o sea, la parte de la función que depende de la cantidad en la cantidad, ¿ok? Y después el costo marginal, que recordemos que es un costo que es cuál va a ser el costo de incluir una unidad extra a la producción, por ejemplo. Entonces, en ese caso, el costo marginal se simbolizaba con la derivada, ¿ya? Sería la derivada del costo total con respecto a la cantidad. Pero, si ustedes pueden ver acá, yo tengo la derivada del costo variable con respecto a la cantidad más la derivada del costo fijo con respecto a la cantidad. Y eso es porque recordemos que el costo total se separa en lo que es un costo fijo más un costo variable. Entonces, al tener esas dos derivadas, finalmente, dice que la igualdad me queda derivada de costo variable con respecto a la cantidad. Y eso sucede porque el costo fijo, como habíamos dicho, que es un costo independiente de la cantidad, no depende de cuánto yo produzco, entonces se vuelve una constante que está ahí, ¿ya? Y la derivada de una constante es cero. Entonces finalmente queda solamente la derivada del costo variable con respecto a la cantidad. ¿Cómo graficamos estos costos? Porque estos costos finalmente tienen curvas, son curvas que se grafican. La siguiente gráfica representa a nivel de corto plazo las diferentes curvas de costos. Por una parte tenemos la que es la curva de costo medio variable, que es que es la que habíamos visto acá, que era el costo variable medio, es exactamente lo mismo, que es esta curva, que va variando de esa forma, ¿ok? Después tenemos la que es la del costo medio total, que es dividir el costo total en la cantidad. Y eso es el costo medio total, que en promedio cuánto se está gastando por cada unidad, pues. Y eso pasa porque a medida que vaya agregando una unidad más, ocurre lo que es el proceso de economía de escala, ¿ya? Que las economías de escala benefician a las empresas porque a medida que producen unidades, que eso en realidad se analiza con lo que es el costo marginal, a medida que producen unidades, ellos van gastando menos, ¿ya? O sea, pueden producir más unidades a un precio menor por cada una de ellas, pero llegan a un punto que es el mínimo y vuelve a subir, y se vuelve una deseconomía de escala, se llama ese concepto, ¿ya? Pero para el caso de los costos es importante que entiendan que tenemos la curva de costo medio total, la curva de costo medio variable, y por otra parte la de costo marginal, que era el costo extra que implica producir una unidad más. Además, por otra parte, recordemos que el óptimo para las curvas de costos siempre va a ser para la competencia perfecta en donde el precio sea igual al costo marginal, ¿ya? Entonces, donde el precio finalmente que se tenga intercepte a esta curva de costo marginal. Ya, entonces volviendo al comente, el comente hay que analizarlo desde la segunda línea en realidad, que decía, esto se ve muy claro una vez minimizada la pérdida, ¿ya? Te dicen que minimizan la pérdida, pero cuando minimizan la pérdida te dicen que el precio del bien está por debajo, está está por debajo de la curva variable media, ya o costo medio variable.
Entonces, en tal caso, yo acá había hecho un bosquejo ya, le puse demasiado zoom. Acá había hecho un bosquejo en donde podemos ver lo siguiente. Yo me puse un precio que era este precio P1, que es toda esta recta en color azul. Y para este precio, como ustedes pueden ver, está abajo la curva de costo medio variable. Entonces, para este precio, lo que yo hice, como les explicaba anteriormente, intercepté con el costo marginal, que es el óptimo en el mercado de competencia perfecta. Entonces, para tal caso, intercepté y en ese punto es donde yo produzco la cantidad, ¿ya? Para tal intercepción, entonces produzco tal cantidad y con esa cantidad voy a trabajar. Es esta cantidad que voy a producir, que es la misma para la raya en color rojo, para la verde y para la amarilla, ¿ya? Solamente que por un tema de estética intenté hacerla una a la otra, pero no pude hacerlas tan pegadas para que no quedaran sobrepuestas. Entonces, para el primer caso, como les explicaba, de la curva celeste con la curva roja, es el precio que va a tener ese bien por la cantidad a producir. Si se pueden ver, se forma un rectángulo, y ese rectángulo que está compuesto por la raya azul y roja es el nivel de ingreso que se va a ir generando. Después, para el caso de la curva media variable, que es la curva en color verde, podemos ver que yo intercepto esta cantidad con la curva. Y a esa curva también tiene un nivel de precio. Lo importante es que además ocurre que en este punto los costos medios variables son superiores al ingreso. Y de hecho queda un espacio entre la curva verde y la curva azul para los precios. Y esa es la diferencia en donde se ve que lo que están valiendo los costos variables es mayor a lo que está ingresando. En ese punto no, ni siquiera estoy pudiendo satisfacer lo que es los costos medios variables. Y en tercero tenemos lo que es la curva en color amarillo, que es los costos medios totales. ¿Ok? Entonces los costos medios totales tienen lo que son los costos variables medios más los costos fijos medios. Que como les explicaba, los costos fijos no se agregan porque estos costos fijos se pagan sí o sí, independiente de que si produzco o no produzco, son independientes de la cantidad producida. Entonces, el color amarillo cuantifica el costo medio total y vemos que para esta cantidad se paga tal precio y podemos ver que el costo medio total es mucho más superior a lo que es el ingreso, ¿ya? Y toda esta parte que está sobre la curva verde hasta llegar al final de la curva amarilla es el costo fijo medio, ¿ok? Que es, bueno, vamos a insertar aquí intentar, insertar algo, a ver, una forma para que se vea acá por afuera. Eh, Vamos a ver el tamaño para ajustarlo un poco, impresor. Ya, entonces, si se dan cuenta acá, y le voy a cambiar el color para que no se confunda, le vamos a poner negro. Ya, entonces toda esa distancia que va entre lo que es la curva verde, color verde, y hasta el final de esta amarilla, es lo que son los costos fijos medios, ¿ya? Y los costos variables medios son desde la curva verde hacia abajo. ¿Ok? Y los ingresos son los que están más abajo. Entonces, en este punto, si ustedes pueden ver, ni siquiera cubro los costos variables y menos voy a cubrir los costos fijos. ¿Ya? Entonces, me encuentro en un punto que se llama bajo el punto de cierre. En tal caso, como no cubro ni los costos fijos en su totalidad y ni siquiera cubro los costos variables, o sea, hay una parte que me queda sin pagar, en tal caso me conviene mucho más, como decía que comenté, me conviene mucho más cerrar, ya en ese caso. Pero lo que dice acá, esta afirmación es que en teoría, en tal caso convendría cerrar, pero a pesar de que la pérdida sería menor continuando que cerrando. Eso es falso, porque si yo continúo produciendo, yo me voy a llevar este espacio que está celeste y verde de los costos variables, ¿ya? Que son los costos que son dados por la cantidad que yo produzco. En cambio, si yo decido cerrar, solamente me llevo el peso de los costos fijos. Entonces, en ese caso, si cierro, solo me llevo los costos fijos, ¿ya? Si cierro, costo total va a ser igual a costo fijo. Si no cierro, el costo total va a ser costo fijo más parte de los costos variables. Entonces, en ese caso, este comentario era falso. Falso, debido a que si cerramos la empresa, la pérdida será menor a que si continuamos produciendo. Y ustedes pueden graficar y apoyarse en una gráfica de este estilo.
ya mostrando esto, este costo fijo, obviamente con lápiz y papel se puede hacer mucho más fácil, mostrando también los costos variables y el nivel de ingreso. ¿Y qué está pasando en ese caso? Ya en este punto que era esta cantidad a producir. Ya listo el comente número 1. Le voy a sacar un poco el zoom a esto. Será menor que si continuamos produciendo. Ya, entonces sería el comente 1. Después nos vamos al comente número 2. El comente número 2 dice lo siguiente. Caminando por la biblioteca central un miércoles en la mañana, usted se encuentra con un compañero desesperado estudiando para una PEP de economía de ese mismo día en la tarde. Al acercarse a ayudarlo, él le confiesa que lleva horas intentando entender cuál es la racionalidad económica de no cerrar una firma con utilidades negativas en el corto plazo, si sería mucho mejor cerrarla y así tener utilidades igual a cero. Usted que estudió con tiempo ofrece explicarle cuál es el error que comete el alumno desesperado. Entonces el alumno desesperado primero, ¿qué dice el alumno desesperado? Dice que él lleva horas intentando entender por qué una firma no cierra cuando las utilidades son negativas en el corto plazo. Sí sería mucho mejor cerrarla, ¿ya? Entonces, si las utilidades son negativas, claramente ocurre que el ingreso total va a ser menor al costo total, ¿sí? Y eso sería lo mismo que decir que, bueno, el ingreso medio, si dividimos en Q, va a ser menor a el costo medio, ¿sí? Ya, entonces, en tal caso, recordemos lo siguiente. Sabemos que está la opción de cerrar, pero el alumno acá no toma en cuenta algo que dice la utilidad, si cierro, va a ser igual a cero, lo cual es falso. Esto es falso. ¿Por qué es falso? Porque si yo, independiente de que quiera producir o no, va a estar un costo dando vueltas, ¿ya? Que es el costo fijo. Costo fijo. Entonces, el costo fijo es independiente de que si produzco, independiente de si produzco o no, en tal caso. ¿Ya? Entonces, como es independiente finalmente, la utilidad no es negativa, o sea, la utilidad no es cero en tal caso, la utilidad va a ser negativa de todas formas. Pero hay opciones, ¿ya? Generalmente en el corto plazo las empresas sucede que tienen utilidades negativas en los primeros años, porque están recién naciendo, porque es un producto que se está conociendo recién en el mercado, pero de a poco se van ajustando en el largo plazo. Con respecto a la gráfica que habíamos visto para la pregunta 1, hay un pequeño análisis que se hace, ¿ya? Entonces, tenemos lo que es el punto de cierre, que el punto de cierre es el punto en el cual solo se cubren lo que son los costos medios variables, ya que este punto no se interceptan obviamente el mínimo del costo medio variable que intercepta la curva de costo marginal. En ese punto sucede que, que solamente cubre los costos medios variables, pero no cubre lo que son los costos fijos, ¿ya? No cubre nada de costos fijos. Y yo me encuentro bajo el punto de cierre, que es el punto A, y que a todo esto se calcula calculando el mínimo de la función de costo medio variable. Si yo me encuentro bajo ese punto, bajo el punto A, entonces ocurre que yo estoy incurriendo en pérdida. En ese punto conviene cerrar la empresa, ya conviene cerrar bajo el punto A. Después, si estoy entre el costo medio variable y entre el costo medio total, estoy en un punto en el cual reporto utilidades negativas debido a que no cubro los costos fijos y los variables, pero estoy en un punto en el cual puedo seguir operando. Ya en el corto plazo, como les decía, en los primeros años por lo general y con las cantidades siempre hay una pérdida. Y en ese caso, si es que se sigue produciendo, en el largo plazo se puede transformar en beneficio. Entonces, si nos encontramos entre la curva de costo medio variable y la curva de costo medio total, conviene seguir produciendo, pero voy a estar produciendo con pérdidas. Y finalmente, si estoy sobre el punto B, que este punto B es el punto en el cual ocurre que estoy produciendo con utilidad de cero. En ese punto en donde yo produzco con utilidad cero, ya que no es el punto en donde afirma estar el alumno que no estudió. ¿Ya? Entonces, en tal caso, en el punto B, yo tengo una utilidad igual a cero. Y si estoy sobre ese punto, obviamente cualquier precio que esté sobre ese punto, intercepte, recuerden siempre a la curva de costo marginal, incurre en que sea un punto con utilidad, ¿ya? Donde ya podemos ir reportando utilidad. Entonces acá, para terminar de sintetizar el comente, acá lo que era falso era el hecho de que
Si decidimos cerrar, la utilidad no será cero, sino negativa, debido al hecho de que los costos fijos son independientes de si decido, de si se decide producir o no. Ya son costos que ya se incurrieron o que ya están, imposible de revertir. Entonces, tienen que poner falso, ¿cierto? Falso. Disculpa ahí, falso. Si decidimos cerrar, y ahí está el comentario listo. Y ojo con este análisis de la gráfica porque es muy útil para analizar los costos y para hacer los comentarios. En lo que más se utiliza son estas gráficas. Ya, y ahora queda la pregunta número 3, que es una pregunta de desarrollo, la cual dice lo siguiente. Sea una función de costo total, la siguiente, que es, dice costo total igual a q elevado a 3 menos 6 por q elevado a 2 más 21 por q más 216, que representa a una empresa telefónica, ya esto representa los costos de una empresa telefónica que está muy cara, etc. Y además se da el dato de que el precio que ellos cobran o el precio que toman es de 57. ¿Ya? Entonces te dicen, calcule la cantidad óptima a producir, te muestra el punto de cierre. ¿Ya? Entonces, para calcular la cantidad óptima, recordemos que en el mercado de competencia perfecta, el óptimo estaba por el precio igual a costo marginal. Por una parte, tenemos que el precio es 57. Lo sabemos. Ya te lo dan en el enunciado. Entonces, para reemplazar. Pero además queremos saber cómo se calcula el costo marginal. Entonces acá voy a ingresar una ecuación y recordemos que el costo marginal viene siendo la derivada del costo total con respecto a la cantidad, ¿ya? Y además, ¿qué nos quiere identificar? Que tenemos una parte del costo total que está compuesto por la cantidad. Entonces, toda esa parte o la función que está compuesta por cantidad hace nombre o corresponde a lo que es la función de costo variable. Y acá tenemos un número que es una constante que está solita. Ese es el costo fijo. Entonces, para calcular el costo marginal, yo derivo el costo total. Yo derivo el costo total con respecto a la cantidad. ¿Ya? Entonces aquí sería costo total con respecto a la cantidad. Y la derivada de eso sería lo siguiente. Voy a ir sentando fórmulas para hacerlo más fácil. Entonces, sería primero, derivamos la Q al cubo, te quedaría 3 por Q, y esa Q elevado a 2, porque baja el exponente, le resto 1, menos, ese te quedaría un 6 por 2, que sería 12Q, voy a agrandar un poco la fórmula acá para que no, me quedaría, entonces, baja el exponente, me queda 6 por 2, 12, entonces me queda 12 por Q, ¿cierto? Más 21, porque la derivada de Q que está solita sería 1, ¿cierto? Más 21. Y la derivada de 216 es 0. Si se dan cuenta en este caso, esto sería lo mismo que la derivada del costo variable con respecto a la cantidad, porque el costo fijo se hizo 0. Ya una vez que tenemos esta función, lo que tenemos que hacer es igualar a 57. Entonces, igualando a 57, voy a agrandar un poco esto. Si yo igualo estos 57 ahora, porque ya nos dan que el precio que cobra la empresa telefónica es de 57, igualamos nomás, entonces nos quería decir 57 va a ser igual a todo este término matemático que teníamos acá arriba. ¿Ya? Y en ese caso, deberían solamente despejar las cantidades, una ecuación cuadrática. Entonces, al despejar, a mí me dan dos resultados, que obviamente uno negativo y uno positivo, que es un Q1 que es igual a 6, y un Q2 que es igual a menos 2. Como sabemos, las cantidades no son negativas, Por lo tanto, el Q óptimo es 6, ¿cierto? Entonces ahí tenéis la cantidad óptima a producir, Q igual a 6. Después tenemos la parte B del ejercicio, que lo que me pide es demuestra el punto de cierre. Analiza. ¿Ya? Entonces, me voy a traer la gráfica del ejercicio 2, de la pregunta 2, acá la voy a copiar. Y lo que tenemos en esta gráfica es que el punto de cierre es este punto en el cual se intercepta la curva de costo medio variable con la curva de costo marginal, pero ese punto a la vez es el mínimo
del costo medio variable. Entonces, cuando yo lo calculo, lo debo calcular como el mínimo del costo medio variable. En optimización, cuando nosotros queríamos minimizar, recordemos que utilizábamos el concepto de derivada. Ya tomábamos la curva y la derivábamos una vez para calcular un posible óptimo, y después usábamos el truco de la segunda derivada para calcular si este era un máximo o un mínimo. Entonces, yo lo que debo hacer es tomar primero que todo lo que es la curva de costo medio variable, que si se dan cuenta, primero la curva de costo variable está solamente por la parte que está compuesta por las Q. Entonces la costo variable sería Q cuadrado menos 6Q al cuadrado más 21Q. ¿Ya? Bueno, entonces voy a insertar ecuación acá. Vamos a insertar la ecuación para insertar los costos variables, que son solo lo que dependen de la cantidad. Entonces sería, vamos a insertar una ecuación acá para hacerla rápido. Sería el Q al cubo menos, voy a subir que se me olvidó, menos 6Q cuadrado, y lo voy cambiando por dentro, 6Q al cuadrado más 21Q más 216. No, el 216 no va, porque eso ya es parte del costo fijo. Entonces, solamente esta parte del costo variable. Ahora, como quiero calcular el costo variable medio, sería dividir todo esto, dividirlo en Q. ¿Ya? Entonces, para dividirlo en Q, simplemente, como ya solamente son términos que están en función de Q, nos quedaría bajar un exponente. Entonces, el costo variable medio me quedaría algo así como, voy a copiar esta misma expresión matemática de arriba, porque sería muy parecida. Pero obviamente aquí te queda un Q cuadrado, aquí te queda un Q, y aquí te queda un 21. ¿Sí? Aquí lo voy a agregar un 1 porque si no, no se va a ejecutar. Ya, pero es lo mismo que si no estuviera elevado a nada. Y en tal caso ya tengo la curva de costo variable medio. Ahora, como quiero minimizar, la minimización lo que hace es calcular un mínimo a través de la derivada. Entonces derivamos esto con respecto a Q. Ya, voy a hacer una ecuación aquí. Derivamos con respecto a Q acá. Entonces insertamos la derivada, sería la derivada del costo variable medio, como lo habías dicho anteriormente, con respecto a Q, y eso es igual a 0. Ese es el truco para encontrar una derivada con la primera, o sea, para encontrar un mínimo o un máximo con la primera derivada. La deriva es igual a 0 para encontrar un posible óptimo. En este caso la derivada muy sencilla porque te quedaría algo así como 2Q más 6, o sea, disculpa, menos 6, 2Q menos 6, y eso es igual a 0. ¿Ya? Si despejo, me quedaría que finalmente el Q, el candidato óptimo es 3. Ahora, ¿cómo veo si es un máximo o mínimo? Hago el concepto de la segunda derivada. Segunda derivada, si yo derivo ya la derivada que tenía arriba, me va a quedar 2. Y eso es mayor a 0. Entonces, en este caso, sabemos que el punto encontrado es un mínimo. Y en este caso, como el único mínimo, es un mínimo global. Ya el mínimo global de esa función. Por ende, ahí estaría listo en la parte B, que sería demuestre el punto de cierre, que es este punto donde se producen 3 unidades. Y eso sería la ayudantía de costos. Gracias.